Estudiantes, hoy vamos a seguir con la tarea 1 que les había mandado inicialmente. Bueno, se supone que ya después de la prueba y la revisión de la prueba y todo lo que hemos visto, ya más o menos tiene más resuelta la parte de buscar palabras en el diccionario y entender palabra por palabra las categorías gramaticales que están en juego, el tema del caso, etc. Entonces, ahora la idea es que integremos todo esto para trabajar con oraciones, es decir, ya no las palabras sueltas, sino que trabajar con oraciones dentro de un texto, que podamos hacer los análisis gramaticales de la función que cumplen esas palabras dentro de las oraciones en que aparecen, y a partir de eso poder ir traduciendo de forma correcta. Entonces vamos a empezar con esta tarea 1 de latín, que es la tarea que ya habíamos revisado las palabras una por una, entonces ahora vamos a hacer la parte más del análisis de texto y de traducción. Bueno, acá no salen las palabras porque creo que las había puesto en el manual de uso del diccionario, pero Martem, et es una conjunción, Martem, Minervam o Minervam están en acusativo singular y refieren al dios Marte y a la diosa Minerva, que sería equivalente a Atenea. Entonces, si los tenemos en acusativo, empecemos recordando un poco para qué era cada caso, ¿verdad? Empecemos por el nominativo. Cuando tengamos palabras en nominativo, lo más seguro es que tengamos el sujeto de una oración. Cuando tengamos palabras en acusativo, con seguridad tendremos el objeto directo de la oración o posiblemente dentro de una frase preposicional. Pero eso va a ser solo si tenemos efectivamente una preposición. Si no hay una preposición de acusativo, es imposible que sea una frase preposicional. Después podemos tener un genitivo, que sabemos que vamos a tener alguna relación de posesión, y el que esté en genitivo va a ser el poseedor. Después podemos tener un ablativo, lo más probable es que esté más una preposición de ablativo dentro de una frase preposicional, o que sea un instrumental, que es cuando el ablativo va suelto. Después tenemos el vocativo, que son interpelaciones directas, y me parece que esos son los que hemos visto porque dativo no lo hemos tocado todavía. Hay otra opción de nominativo, como hemos visto, que es que sea predicado nominal. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Predicado nominal. El predicado nominal aparece solo cuando tenemos un verbo copulativo. Entonces tenemos que saber que hay restricciones en estas funciones sintácticas, que no nos van a aparecer en todas las oraciones, sino que dependen del verbo que es el núcleo de la oración en cuestión. Sujeto, todas las oraciones, todos los predicados van a tener un sujeto. La única excepción serían verbos del tipo llover, o verbos de existencia como hay, cosas así, son algunas excepciones de verbos que pueden no tener sujeto, pero en general lo que vamos a ver acá es que todos los verbos tienen un sujeto. ¿Qué pasa? Que tanto en español como en latín el sujeto puede estar tácito. ¿Qué significa que puede ser tácito? Como el sujeto de la oración, igual el verbo mismo me lo indica con su conjugación, por ejemplo, si está conjugado en primera persona singular, es evidente que el sujeto del verbo soy yo, o sea, como ya la conjugación del verbo me da bastante información sobre el sujeto, yo puedo no decir el sujeto con un sustantivo aparte, es decir, el sujeto puede estar tácito, sobre todo cuando yo estoy, por ejemplo, estoy todo el rato hablando de mi mamá, hablo todo el rato de mi mamá, y llega un momento en que no voy a decir a cada rato mi mamá hace esto, mi mamá es así, mi mamá fue para acá, sino que se entiende que yo estoy hablando de mi mamá y la voy a dejar tácita, voy a decir, bueno, y después fue para acá, y después hizo esto, y se entiende que voy a estar hablando de mi mamá porque es la persona de la que vengo hablando. Entonces, tanto en español como en latín, hay muchas veces en que, por razones discursivas, pragmáticas, el sujeto no se menciona en una frase nominal, con un sustantivo específico, sino que
se entiende simplemente prestando atención de a cómo está conjugado el verbo. Entonces hay que entender esto. Si hay un sujeto y no está tácito, o sea, hay un sujeto expreso, siempre va a estar en nominativo. Pero puede que el sujeto en ciertos contextos no esté expresado, es decir, que sea tácito. Esto aplica para todos los predicados. Todos los tipos de predicados me refiero a los verbos. Y después el predicado nominal. Bueno, para no confundirlos voy a poner todos los verbos mejor. Esto aplica para todos los verbos. Y después el predicado nominal también va en nominativo, pero solo va a ser cuando haya un verbo copulativo. ¿Y cuál era el verbo copulativo que habíamos dicho? El verbo ser, estar, que en latín se dice el verbo esse, que tiene su propia conjugación y por eso en nuestro apunte aparece con una tablita propia porque no sigue las reglas de la primera, la segunda, la tercera ni la cuarta conjugación. Luego tenemos el acusativo. Siempre va a poder aparecer dentro de una frase preposicional porque ahí es cuando es un complemento circunstancial. O sea, si yo agrego información de, por ejemplo, la dirección de una acción, son más bien detalles. No es algo como que me obligue el verbo a decirlo. Pero si yo tengo un verbo transitivo, sí o sí tengo que tener un objeto directo que va a estar en acusativo. Entonces, si yo veo que tengo una oración que el verbo, el diccionario me dice que es transitivo, yo sé que en alguna parte de la oración tengo que tener algo en acusativo que sea mi objeto directo. Y el objeto directo en esos casos no puede ser tácito como el sujeto, sino que siempre va a estar expresado, ya sea a través de un pronombre o a través de un sustantivo. Luego tenemos el genitivo, que obviamente puede acompañar cualquier tipo de sustantivo, porque simplemente implica un poseedor. Y después el ablativo también, son siempre complementos circunstanciales. Es como información añadida, digamos. Y el vocativo solo lo voy a tener cuando tenga diálogos, ¿verdad? Porque son interpelaciones directas hablándole a un tú. Eso, entonces mi recomendación es para hacer cada análisis de la oración empezar fijándonos en el verbo. Entonces, yo tengo esta oración acá y lo primero que voy a ver es que de todas estas palabras ya yo más o menos vamos reconociendo las terminaciones de verbos y puedo ver que hilarat es un verbo, mejor así. Hilarat tiene terminación de verbo. Entonces, lo buscamos rápidamente en el diccionario. Yo ya recuerdo que es hilaro, esto es porque no lo tengo anotado, pero... va. Hilaro, alegrar. Y es transitivo. ¿Ven? Lo buscamos en el diccionario y el diccionario mismo me dice que es transitivo. Lo cual significa que... perdón, me están llamando y mi celular está sonando mucho. Disculpen, me estaban llamando a la llamada importante. Ok, tenemos hilarat, sabemos que significa alegra y que me pide un objeto directo. Es decir, lo más probable es que tenga, lo seguro es que voy a tener algo en acusativo y como esta es la primera oración siempre va a tener el sujeto expresado. Entonces, lo más seguro es que tenga algo o varias cosas en acusativo y alguna cosa en nominativo que va a ser mi sujeto. Entonces vamos viendo. Martem et Minervam, como les decía, están en acusativo. Ambos están en acusativo singular. Entonces, si yo reviso todas estas cosas, todas estas palabras, voy a ver que ninguna de estas es acusativo. Solo estas dos, y bueno, esta es una conjunción que queda dentro de esta cajita entonces. Entonces, Martem et Minervam queda dentro de mi, digamos, cajoncito de acusativo y por lo tanto mi cajoncito de acusativo va a ser el que va a estar siendo el objeto directo.
Es decir, son quienes son alegrados. O sea, este verbo alegrar, a alguien es el que es alegrado, sería Marte, Met, Minervan, porque están en acusativo. Así me lo dice la lengua. La lengua me indica eso a través de las terminaciones de caso. Así yo sé que Marte y Minerva son los que reciben la alegría y no los que están alegrando a alguien más, porque eso sería el sujeto y va a ir en nominativo. Entonces, nuevamente yo buscaría estas palabras y bélica, pugna, yo vería que está en nominativo. Ambas cosas están en nominativo y vería que bélica es un adjetivo en nominativo femenino y pugna es un sustantivo en nominativo femenino singular, ambos. Entonces me calzan perfecto, concuerdan en caso, concuerdan en género y concuerdan en número, entonces yo sé que van juntos en esta cajita, que va a ser mi cajita de nominativo. Y eso significa que va a ser mi sujeto. Luego semper, ya yo lo busco en el diccionario y es un adverbio, significa siempre. Y larat, ya sé que significa alegra, y ya buscándolo en las terminaciones, que nos salía, a ver, nos sale que es de la primera conjugación. Esto ya me dice que al buscar en la tabla de la primera conjugación puedo encontrar que está en tercera persona singular del presente, entonces yo lo traduciría como alegra. Y ya in Olimpo tengo una preposición, claramente el in, que es una preposición que puede ser de ablativo o de acusativo. Entonces, como es una preposición que puede ser de ablativo o de acusativo, a ver, voy a tratar de... mucho espacio. Ya. Como in es una preposición que puede ser de ablativo o de acusativo, yo necesito, y su significado cambia, yo necesito ver en qué caso está Olimpo. Si yo busco la palabra Olimpo, no la voy a encontrar tal cual, voy a encontrar Olympus. En verdad sería como Olympus porque es esta vocal del griego. Yo buscaría esto en la segunda declinación, ahí lo encontraría, y vería que la terminación de ablativo es esta con O. Y si estuviera en acusativo sería Olympum. Si dijera in Olympum, el significado de in pasaría a ser hacia el Olimpo. Pero como está en ablativo, me queda en un significado locativo, estático, de en el Olimpo. Entonces, aquí tengo mi frase preposicional de ablativo, que significa en el Olimpo. Si se fijan, yo ya hice con esto el análisis gramatical de todas las partes de la oración. Y ya con esto lo puedo traducir. Para traducirlo, para que les sea más fácil, ustedes pueden empezar haciendo una traducción bastante literal, ni siquiera, o sea, siguiendo el orden o el desorden en que está en latín. En vez de ordenarlo a como sería más normal decirlo en español, podemos empezar haciendo la traducción más bien literal. Entonces podríamos hacer algo así. Como Marte y Minerva son mi objeto directo, en acusativo, yo pondría algo así como a Marte y Minerva. Bélica pugna significa lucha belicosa, la lucha belicosa. Recuerden que en latín no existían estos artículos, entonces yo en la traducción se los pongo porque en español son obligatorios. La lucha belicosa siempre alegra en el Olimpo. Y yo siempre recomiendo que usen su sentido común, su conocimiento del mundo para asegurarse de que está bien lo que están haciendo. Mi conocimiento del mundo me dice que, bueno, Marte es el dios de la guerra y Minerva también es una mezcla entre diosa de la batalla y de la sabiduría, entonces tiene sentido que ellos se diviertan en el Olimpo luchando. Seguimos con la siguiente. Deus belli unam interrogationem dicit. Acá, bueno, mejor porque tenemos ya el análisis puesto, entonces empezamos por nuestro verbo, dicit, de la tercera conjugación, en tercera, segunda, presente. Bueno, acá yo me equivoqué un poco porque debí haber puesto que es si es transitivo o intransitivo, así que lo vamos a buscar acá.
Dico, transitivo. Aquí está. Bueno, hay dos sentidos, pero este es más el sentido de decir, que también es transitivo. Entonces, dicit es transitivo, entonces necesito buscar qué va a ser mi sujeto y qué va a ser mi objeto directo. ¿Qué tengo acá en nominativo? O sea, como para que sea mi sujeto, tengo Deus. Entonces vamos a dejar que este es mi sujeto. Y al lado de Deus está un genitivo. Y el genitivo siempre se pega a otro sustantivo. Entonces, este genitivo va a estar junto, o sea, va a ser parte del sujeto. O sea, no es como que esté añadido, sino que todo eso junto, no separado, es como esto entero me hace mi paquetito del sujeto de la oración. Todo esto junto. Deus belli tiene sentido porque ya habíamos estado hablando de Marte, que es el dios de la guerra. Esto se traduciría como dios de la guerra. Después tengo acá dos palabritas en acusativo. Este es un numeral, unam, en acusativo, y un sustantivo también en acusativo. Entonces me calza perfecto y ya puedo decir, bueno, como tengo un verbo transitivo, esta va a ser mi cajita de objeto directo. Todo esto junto, no separado. Es importante que ustedes entiendan que esto no va separado. Y tengo el verbo. Entonces esto lo traduciríamos algo así como el dios de la guerra, una pregunta, dice. Dos puntos. Se entiende que no es gracias al orden, acá tiene un orden bastante normal, pero yo podría desordenar esto bastante. Y gracias al caso gramatical, yo igual seguiría sabiendo que es el dios de la guerra el que dice la pregunta y que la pregunta no dice el dios de la guerra, ¿verdad? La misma gramática de la lengua me lo dice y además me lo confirma el sentido común porque sería bastante raro que la oración tuviera el significado contrario. Pero hay muchas oraciones en que sí puede ser ambigua. Ahora ya tenemos un diálogo, ¿no? Porque es la pregunta que estaba haciendo Marte, el dios de la guerra. Entonces empezamos por fémina y yo ya vi que como está dentro de un diálogo está en vocativo. Entonces tengo mi vocativo. Acá yo me había equivocado y el verbo dimicare no lo había puesto. Pucha, no cabe. A ver, vamos a ver cómo podemos hacer que quede. Uy, no quiere caber. Ya lo vamos a dejar así que mientras. Ya. Femina wisne mecum de oblectatione dimicare. Entonces acá tenemos un vocativo. Está refiriéndose directamente a Minerva, que es la mujer que estamos hablando. Mujer. Wisne, en este caso estaría siendo como un verbo, pero un verbo auxiliar. Porque si se fijan, dimicare, esta terminación are, es de verbo en infinitivo. Igual que en español, es muy común esa combinación de un verbo conjugado auxiliar, que es el que se lleva a la conjugación, y después el verbo principal va en infinitivo. Si se fijan, nosotros diríamos, de hecho lo diríamos exactamente igual en español. Entonces, verbo. Como el verbo principal es el que está en infinitivo, tengo que saber si es transitivo o intransitivo. Entonces, dimico, me sale que es intransitivo. Es decir, no necesito algo en acusativo que sea mi objeto directo. Entonces solo necesito buscar si es que hay algo nominativo que pudiera ser el sujeto, pero si se fijan, acá nuevamente, o sea, no nuevamente, como les había dicho, no es necesario saber, no es necesario que aparezca expresado el sujeto, porque está conjugado en segunda persona singular, pero yo sé que se refiere a Minerva. Esto no es el sujeto, si bien coincide con el sujeto, o sea, es la mujer, la diosa, pero no es el sujeto porque está en caso vocativo,
Bueno, el nominativo sería igual, pero el tema es que está separado por comas en un diálogo. Entonces, cuando en un diálogo tienes algo separado por comas, es vocativo. En este caso es un poco ambiguo porque feminat sería igual al nominativo, pero el tema es que está separado por comas en un diálogo, y ya eso me dice que es vocativo. Y ya teniendo ese vocativo y entendiendo el texto de lo que va, yo no necesito tener un sujeto en esta oración. Entiendo la oración sin eso. Y como el verbo es intransitivo, tampoco necesito un objeto directo. Después vemos que mecum sería una especie de frase preposicional un poco fosilizada, porque sería la preposición cum, un poco fosilizada con el pronombre personal de yo en ablativo, que se convierte en me. Entonces, esto sería más bien un complemento circunstancial. De oblectaciones tengo otra frase preposicional de ablativo, y nuevamente no es algo, es otro complemento circunstancial por goce, y el verbo en infinitivo. Esta oración estaba más bien muy fácil, porque no había que reconocer sujetos ni objetos directos. ¿Y cómo traduciríamos esto? El ablativo igualmente separado por comas. Mujer, ¿quieres conmigo por diversión luchar? Eso significa dimicare. Ya siendo una traducción, digamos, menos literal, uno diría, mujer, ¿quieres luchar conmigo por diversión? O sea, Marte me está invitando a Minerva a que peleen, ya que son los dos como belicosos, dioses de la guerra, etc. Ya, seguimos. Ahora, ¿qué verbo tengo acá? Responded. Entonces busco acá. Respondeo. Respondeo. Aquí está. Es intransitivo y transitivo. O sea, puede aparecer de las dos formas. Y significa responder. Entonces va a depender de la oración. Yo me fijo en esta oración y si se fijan yo no encontré nada en acusativo. Entonces lo más probable es que el verbo esté en su forma intransitiva. Bueno, tiene un adverbio. Ahora voy a tratar de pasar un poco a traducir al tiro. Entonces, porque ya tengo el análisis de las palabras hecho, responde la diosa. Si se fijan, dea lo tengo en nominativo, entonces eso me dice que es el sujeto. Pero tengo un genitivo al lado, entonces más bien tengo que unir todo esto, la diosa de la inteligencia, y todo esto junto es mi sujeto. Entonces responde la diosa de la inteligencia, porque claro, le hicieron la pregunta a Minerva y ahora ella habla. Siempre voy cotejando como que haga sentido lo que yo estoy, el análisis gramatical que estoy haciendo y la traducción que estoy haciendo. Volo, coma. Prelium est ludus meus amatus. Buscamos acá y si se fijan yo veo acá dos verbos. Acá tenemos uno y acá tenemos otro, conjugados de formas distintas. Entonces, como están conjugados de formas distintas, están conjugados este de tercera persona y esta primera persona, yo ya sé que tienen sujetos distintos. Entonces voy a hacer un análisis se hace un análisis un poco separado. Y de hecho, este está separado por comas, entonces ya me dice que no es como acá, que era un verbo auxiliar y un verbo infinitivo que van juntos de alguna manera, sino que acá están separados, son oraciones distintas. Entonces tengo el verbo volo, vuelo. Intransitivo, volar, ya volar está difícil que sea el significado. Y después tengo acá querer, desear, etc. Y me sale que es transitivo. Ahora, en estos casos, y pasa mucho en el lenguaje,
acá la oración un poco termina, ¿ya? ¿Y por qué no tiene el objeto directo expresado si es un verbo transitivo? No tiene el objeto directo porque en el fondo está implícito que está repitiendo lo de arriba. O sea, queda implícito que está diciendo quiero luchar contigo por diversión. O sea, se queda implícito, ese sería como el objeto directo de la oración. Quiero luchar contigo por diversión. Hay verbos complejos como querer, que sus objetos directos no son sustantivos, sino que sus objetos directos son oraciones enteras. Y eso ya es una estructura gramatical bien compleja. Entonces los verbos de este tipo, yo se los voy a dejar así nomás. ¿Ya? Como sin que ustedes tengan que analizar una oración entera como un objeto directo, porque eso sería muy complicado para el nivel en el que está. Entonces, para casos de verbos así, queda como implícito, se entiende que está la implicatura de que está repitiendo lo de arriba, que se refiere a esto, y esto sería en el fondo su objeto directo. Entonces acá simplemente queda así, como quiero, quedó separado. Quiero, y ahora seguimos con la siguiente. ¿Qué verbo tenemos acá? Tenemos el verbo ser. Esta es Perdón, todo esto se corrió. Ahí sí. ¿Ven? Tengo el verbo ser, o ese. El infinitivo del verbo ser en latín es ese. Tengo el verbo ser, entonces, ¿qué me dice esto? Que tengo que tener dos nominativos y que uno sea mi sujeto y otro mi predicado nominal. Entonces, si se fijan, tengo acá un nominativo y después acá tengo un montón de otras cosas en nominativo. Genial, me calza. Entonces, ¿cómo voy a saber a cuál de los dos ponerle sujeto y a cuál ponerle predicado nominal? Yo diría que la regla en general es que el sujeto va a ser el que ya está mencionado en el texto. Si se fijan, todo el rato se está hablando de lucha, guerra, etc. Entonces, esto no es información nueva, es de lo que se viene hablando. Entonces, la guerra, acá, que lo traduciría así, sería mi sujeto. La guerra es... Y ya lo que viene sería la información nueva y eso sería mi predicado nominal, la información que no he dicho antes. Ludus, juego, mi juego, tenemos acá un posesivo, mi juego, y esto funciona como un adjetivo. En realidad es un participio pasivo, hay una sección en eso en el apunte, pero los participos pasivos se comportan igual que un adjetivo de 3 terminaciones, del tipo us a que es el más común. Entonces todo esto que va en nominativo y calza, nominativo singular masculino, nominativo singular masculino, nominativo singular, esto es masculino, va todo junto en una cajita y esto lo podríamos traducir como mi juego amado. Sería algo así como mi juego favorito. Es mi juego amado. Y eso sería mi predicado nominal. Quiero, la guerra es mi juego amado. O sea, la diosa le está diciendo que sí, a Marte que sí, que quiere jugar. Y con eso ya tendríamos el análisis gramatical hecho junto con la traducción. Espero que se entienda un poco. Este es un texto bastante simple y más o menos vamos a empezar con textos así. Entonces, la idea es que ahora les voy a subir esta clase, este video, y que ustedes nuevamente les voy a mandar un texto cortito para no explotarlos tanto, y que ese texto nuevamente hagan el análisis de palabras y ya pasen a hacer intentos de análisis de cuál es sujeto, cuál es objeto directo, sobre todo cuál es sujeto, cuál es objeto directo y cuál es predicado nominal. Reconocer eso. Lo otro en general van a ser complementos circunstanciales. Los adverbios, las frases preposicionales, esos son más complementos circunstanciales, y que esbocen una traducción. Y en la próxima clase corregimos ya sea por Zoom o otra vez por video. Así que eso, me escriben las dudas y les voy a mandar un texto cortito que no sea muy difícil. Cuídense mucho.